Soy el doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Y quiero compartir con ustedes una preocupación que tienen varios amigos míos pertenecientes a la micro, pequeña y mediana empresa. Pero antes quisiera pedirles por favor que colaboren con nosotros y se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden a continuar aportándoles a ustedes el contenido que con mucho amor y mucho trabajo les traemos. Bueno, miren señores, la verdad es que el populismo gubernamental va a hacer o está haciendo que este país fracase. ¿A qué nos referimos precisamente? Cuando se aumenta o se obliga a todas las empresas, micro, pequeñas y medianas, a aumentar el salario mínimo de 8,000 pesos a 12,000, sin que esas empresas tengan el capital para soportar ese aumento, usted básicamente le está quebrando o le está poniendo en posición de quebrarla. Así de sencillo. Y si la empresa quiebra, no solo no va a haber aumento, no va a haber salario porque no va a haber empleo. Eso es así de sencillo, eso es simple matemática. Entonces, el gobierno hace un aumento salarial, pero no le aporta a la micro, pequeña y mediana empresa los medios para soportar ese aumento salarial, porque muy por el contrario lo que ha hecho es aumentarle todos a esas empresas a la vez. Para que se tenga una idea, el combustible no bajó y las empresas utilizan el combustible. La luz no bajó, por el contrario, subió 4 veces por el pacto eléctrico. Pero nosotros explicamos eso a fondo en este programa que usted puede encontrar dándole clic al enlace. También tenemos lo que son la TSS, la AFP y la ARS. Miren señores, lo último que ha hecho la TSS es subir un 50% al costo de los adicionales. ¿Quiénes son los adicionales? Usted dirá, ¿qué es eso? Eso es su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tía, que se encuentran en el expediente suyo registrado como adicionales para poder recibir lo que son los beneficios del sistema de salud por el cual usted paga en la TSS, ARS, AFP, etcétera, etcétera. O sea, hasta a ellos le subieron un 50%. Sin embargo, las ganancias de esa empresa no han aumentado de ninguna forma. Por el contrario, vienen con una mala economía desde la pandemia, que duramos toditos 2 años trancados y ahora es que estamos saliendo prácticamente del hoyo, a encontrarse con que el gobierno central, o le hace el presidente Luis Abinader, para ganarse la simpatía del pueblo, obliga a un aumento que no tiene soporte económico, aunque él, que sabe de eso, él sabe de eso, él es empresario, aunque al final y a sabiendas va a quebrar la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Quiénes son los únicos que van a sobrevivir a eso? Sus allegados, los grandes empresarios que prácticamente viven beneficiándose del gobierno, y va a desaparecer todo lo demás. Miren señores, esto ha llegado al colmo, para que tengan una idea. Nosotros le vamos a poner una llamada de un empresario a ARS Futuro. Y lo que pasa en esa llamada es prácticamente, eso es un robo. Nosotros consideramos que eso es un robo puro y simple. Gracias por llamar a Futuro ARS. Hoy por tu salud. Si conoce el número de extensión, por favor, márquelo ahora. Para servicio al cliente, marque 1. Autorización. Buenos días, gracias por llamar a Futuro ARS. Marcelo Batista la asiste. Bueno, señorita Batista, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le puedo asistir? Yo tengo un colaborador que me dice que intentó utilizar su seguro y no le funcionó, para ver si me pueden asistir y indicarme qué está pasando. ¿Un colaborador de usted? Sí. ¿Con quién converso? Bien, señor. ¿Usted pertenece al Departamento de Recursos Humanos? Sí. Permítame la cédula del afiliado, por favor. 001, Altagracia. Un momento, por favor. Bien, por seguridad, señor, le voy a hacer algunas preguntas con referencia a la afiliada
Indíqueme la fecha de nacimiento, por favor, del afiliado. 21 de enero del Nombre de la empresa para la cual labora. Logic. Verifico que está suspendida porque el último pago fue en agosto. Perdón, en agosto. No estamos Eso, recibiendo los pagos. esa parte no me queda claro porque en teoría ustedes, en teoría dan 3 meses. Tenemos una TCS atrasada, que es la de septiembre, ¿verdad? Sí, Porque todavía no se ha producido la de octubre. Y entiendo que hay un tiempo de 3 meses de cobertura, o eso cambió. pero ella no está laborando para la empresa. Sí, está trabajando, fue un inconveniente administrativo que tuvimos nosotros, que por eso Pero no está... ¿Digamos? lo que pasa es que para esos 3 meses, esos 3 meses aplican es cuando se reporta desempleo, Entiendo. desvinculación O de la sea que empresa. si nosotros no pagamos un mes, ustedes nos quitan el servicio y nos cobran la TCS igual, te pregunto. Porque la TCS la pagamos igualita. Cuando pagamos, te pagamos con recargo, pero no nos están dando el servicio, eso es lo que quiero confirmar. Le explico, por ejemplo, usted sabe que el último pago que yo veo fue en agosto. Entonces, no se ha pagado septiembre y no se ha pagado octubre. Y para la asistencia de octubre, el pago de octubre debió de entrar a finales de septiembre o a principios de octubre, a máximo los 3 primeros días laborables, porque los seguros se pagan antes de que ingrese el mes para el servicio. O sea, se pagan por adelantado y lo que me dices es que a este momento, pero ni siquiera aparece en la página de TCS la factura de octubre, me disculpas. Será No, ¿Cómo que no aparece la factura de octubre? Porque que se paga a principios del mes. no, yo estoy de acuerdo. Hay unas fechas que establece la misma TCS, Sí. pero no está. O sea, si me preguntas a mí, ellos tienen que generar el número de referencia para nosotros poder pagar. No sé si me sigues. Bueno, en ese caso yo le recomendaría, señores, que se comunique ya directamente con la No, pero lo que TCS. yo quiero validar con ustedes es que tú me dices que si yo no estoy totalmente al día, no tengo servicio Y lo que no, sigo sin entender tampoco es cómo ustedes me van a cobrar un servicio que no me dan. Porque, ok, yo la pago atrasada, pero no recibí el servicio. Y tengo que pagar la totalidad y no recibo el servicio. Esa es la pregunta. Así es que procede realmente. Así es el sistema, Porque ¿verdad? usted sabe que un seguro es para emergencia, por ejemplo. Yo le estoy asegurando a usted de manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Usted realiza el pago porque ya usted está Pero si yo realizando, no lo usé, nosotros, no, yo te entiendo, pero lo que quiero saber es que si es así, estamos hablando de que de este servicio, porque hemos tenido inconvenientes desde el inicio del año. Eso significa que ustedes tienen 12 meses cobrándonos sin poder darnos el servicio ese monto. Eso es esa es la óptica mía, tú sabes. Quizás esté errada por lo mismo que me dices, que teóricamente tengo que hacer un pago anterior para que sea efectivo para ustedes. yo Entonces, le comprendo. como yo tengo 12 meses pagando un servicio que no estoy recibiendo, yo creo que es abusivo. No sé hasta qué Lo, punto. lo que pasa en este caso es, señores, usted tiene un servicio con nosotros. Nosotros, la ley le indica unas fechas específicas para los pagos y la ley es la que regula este tipo de acciones. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, aunque usted no está haciendo los pagos a tiempo y no se le está reflejando el servicio, usted continúa activo con nosotros. Eso es como que usted tenga un préstamo en un banco y aunque usted no esté pagando, se siguen generando las cuotas, se Y siguen uno la generando los paga, intereses. y uno la paga y se rebaja y uno tiene el servicio que uno adquirió, pero ustedes textualmente se están quedando con el dinero, no dan el servicio y no tienen responsabilidad de ningún tipo. Es un buen negocio. Bueno, en este caso lo que le puedo indicar es que estas son regularizaciones de la ley. No, Ya esas, excelente. eso La no ley lo puede estar aplicamos mal nosotros también. directamente. Yo lo que voy a hacer es que le voy a enviar una notificación, porque realmente siento que me están violando mis derechos. De todas maneras, gracias. En ese caso es con la CISARRIL que debe de dirigirse directamente. No. Es quien regula la ley. Ustedes son responsables civilmente. La CISARIL puede decir lo que ellos quieran, pero al final ellos no son los que van a pagar. Pero de todas formas, gracias. Es que nosotros nos regulamos por la CISARRIL. No, es que lo que es un robo, sea aquí, sea en la CISARIL, sea en el Consejo Nacional de Seguridad Social, eso está mal. Y es lo que te digo, porque tú no puedes cobrarme un servicio que tú no me prestas. Y si tú me dijeras, mira, ese servicio, ¿verdad? Nosotros no te lo podemos garantizar porque tú no lo estás pagando a tiempo. Yo te digo, sí, perfecto, pues cóbrame lo otro y devuélveme lo que tú no me estás dando. Porque fíjate, ahora yo tengo al colaborador que está en el sitio que no pudo usar el servicio. Yo no voy a realizar ese pago porque yo lo veo totalmente
ilegal y de todo lo que tú lo puedes imaginar. ¿Por qué? Porque no es posible. O sea, yo estoy pagando, que no estoy pagando a tiempo, por eso la TCS me cobra more y esa more y esos recargos se lo pagan ustedes. Y entonces encima de eso también tengo yo que dejar de usar el servicio y pagar el monto. Es un abuso. Pero de todas formas, gracias, joven, que yo sé que usted no tiene voz y decisión de eso. Déjeme proceder como yo entiendo. Gracias. ¿Algo más a lo que le pueda asistir? ¿Cómo una ARS le va a decir a usted que usted tiene que pagar el servicio durante un mes, que si se pasa del mes sin pagarlo, no le da el servicio, así de sencillo, pero que si usted junta ese mes, otro mes y otro mes, tiene que pagar como quiere el servicio que ellos no le dan? Entonces, ¿cómo es eso posible? Entonces, se le obliga al empresario a pagar por el servicio a rajatabla. Se le dé el servicio o no se le dé, a sabiendas de que el servicio le ha sido suspendido y no se le está dando. Es un robo legalizado. Eso es un robo legalizado. Eso es un robo hecho a base de una ley. Eso no tiene otro nombre que no sea ese. Y ese es uno de los muchos abusos que sufre el empresariado, el pequeño, el mediano y el microempresariado dominicano. Y a la larga el mismo empleado. Porque por un lado le están diciendo, hey, te aumentamos el sueldo, tú tienes que votar por nosotros. Pero no le están diciendo, y de paso, la compañía que te pagamos, que te pagaba el sueldo, la quebramos también. La quebramos, porque eso no se lo dicen a ese empleado que le aumentan el sueldo sin la compañía poder, que a la larga no solo se va a quedar sin el aumento, se va a quedar sin el trabajo porque la compañía va a quebrar. Así de sencillo, eso es simple matemática. Yo los invito a todos a que hagamos un esfuerzo, estoy hablando de los dos lados, de la relación laboral, empleado-empresario, a que hagamos un esfuerzo para todos unidos, acabar, primero con este populismo político, que ha impuesto medidas que lo que van a hacer es quebrar la compañía de donde esa persona se mantiene, de donde esa persona gana su dinero, de donde esa persona mantiene a sus familiares. Y segundo, quitarle ese poder legal a esas ARS, a esa AFP, de hacer lo que están haciendo, amparado en una ley que es inconstitucional, que es ilegal, que al final lo único que legaliza es un robo, porque recibir dinero a cambio de nada, inclusive está penado, se llama enriquecimiento sin justa causa, está penado a nivel internacional. Es uno de los delitos que contempla la Convención Interamericana contra la Corrupción, que contempla la misma Convención de la ONU. Eso es delictual a nivel internacional. Nosotros tenemos que acabar con esa práctica aquí en República Dominicana, si nosotros queremos llamarnos un país democrático.